titulares. $230 pagarán de multa los ciudadanos que incumplan con la ley seca este fin de semana. Hoy viernes se cumplió con el voto en casa realizado en todas las provincias del Ecuador. Carlos Polit se acogerá al derecho al silencio en su juicio desarrollado en Estados Unidos. Ecuador continúa en ola de inseguridad. Diversas autoridades han sido asesinadas en lo que va de 2024. Juez dictó prisión preventiva para policías en servicio activo involucrados en el caso Jaguar. Erupción de volcán en Indonesia mantiene expectantes a ciudadanos por alerta de tsunami. Y en los deportes, revisaremos los mejores goles anotados esta semana a nivel mundial. Amigos, buenas noches y bienvenidos a 60 minutos de información en este viernes 19 de abril. El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción por 60 días debido a grave conmoción interna y calamidad pública en todo el Ecuador ante la crisis energética que vive el país. Iniciamos. La ley seca rige en todo el territorio nacional hasta el mediodía del lunes 22 de abril. Recuerde que existe una multa para quienes no cumplan la norma. $230, es decir, el 50% de un salario básico unificado, es la multa para quienes infrinjan la ley seca que rige desde las 12 horas del viernes 19 de abril en el marco de la consulta popular y referéndum. Según el artículo 123 del Código de la Democracia, la ley seca prohíbe la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas 36 horas antes y 12 horas después del día de las votaciones, por lo que la medida estará vigente hasta el mediodía del lunes 22 de abril. El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado informando que las intendencias de policía llevarán a cabo operativos de control en establecimientos de expendio y comercialización de bebidas alcohólicas antes, durante y después de la jornada electoral, con el fin de verificar el cumplimiento de la norma. Asimismo, la cartera de Estado detalló que si una persona es sorprendida en estado etílico o bebiendo en la vía pública durante los comicios, puede ser detenida por la policía. Cabe señalar que la sanción económica también se aplica a quien ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez. Aunque la policía es la encargada de los controles y citaciones a los infractores, la sanción viene por parte del CNE. Tania Loor, Noticias Oromar. Este viernes 19 de abril se realizó la ceremonia de inauguración del voto en casa en el marco del referéndum y consulta popular 2024. En Pichincha se activaron 6 juntas receptoras del voto móviles y los uniformados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional custodiaron su recorrido hasta llegar a los domicilios de los 35 beneficiarios en las zonas de Cotocollao, Centro Histórico y Chillogallo. Los resultados del sufragio del voto en casa serán escrutados públicamente el domingo 21 de abril, una vez que concluya la jornada de votación. El voto en casa garantiza el derecho a sufragar desde su domicilio a personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o mayor al 75%. Y asimismo se cumplió el voto en casa en la provincia del Guayas. La primera visita domiciliaria fue a las 7:30 de la mañana y la última a la 1 de la tarde. Un total de 59 electores ejercieron su derecho al voto. En total se realizaron 11 rutas distribuidas en 9 trayectos en Guayaquil, Febres Cordero, Jimena, Tarqui y Pascuales, mientras que en los cantones de Milagro y San Borondón se realizaron 3. Finalizado el proceso, cada urna fue sellada y trasladada a las bodegas de la delegación del Guayas. Ahora pasamos a revisar el contingente de seguridad para la consulta popular y el referéndum de este domingo. No asistan con mochilas, en lo posible tampoco con niños, y en cuanto ejerzan su derecho al voto, inmediatamente salgan del recinto electoral.
Es una de las principales recomendaciones de las autoridades del CNE para acudir a votar en la consulta popular y el referéndum. Cabrera también dejó sentado que se solicitaría a los alcaldes de todo el país que no haya ventas ambulantes en el ingreso y salida de los recintos electorales y así permitir que las fuerzas del orden tengan un mejor panorama para ejecutar su labor. Las medidas se anunciaron desde marzo en la instalación de la Mesa Nacional de Seguridad Electoral, conformada por 18 instituciones, entre ellas el Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, el ECU 911, la Policía Nacional, entre otras. Wilson Pavón, vocero de la policía, mencionó los aspectos en que se brindará seguridad. Los centros de procesamiento electoral, bodegas electorales y los kits técnicos, las instalaciones de apoyo al proceso electoral, seguridad externa en oficinas del CNE, los observadores internacionales que vendrán a cada país. De igual manera, miles de militares forman parte del contingente de seguridad y apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral. El resguardo en este proceso se realiza antes, durante y después de la jornada de votaciones, con el fin de garantizar el normal desarrollo del proceso en los 4.322 recintos habilitados a nivel nacional. Por su parte, el director del ECU 911 detalló las acciones y equipos para el monitoreo del proceso. Hemos identificado las 988 cámaras que se encontrarán en los recintos priorizados durante este proceso, 17 salas operativas a nivel nacional en donde van a ser y se van a desarrollar los puestos de mando unificado. Asimismo, realizarán el seguimiento a los vehículos de transporte del material electoral. Tania Loor, Noticias Oromar. Mientras tanto, en Santo Domingo, el trámite de cedulación en las agencias del registro civil se dan con normalidad. El pasado 4 de abril se estableció jornadas especiales y horarios extendidos. El sábado 6 y 13 del presente mes, el registro civil Zona 6 atendió alrededor de 1.500 personas para trámites de cedulación. Esto dentro del horario extendido y jornada especial que dictaminó la Agencia Nacional en el marco de las elecciones de este 21 de abril. En la agencia Bellavista estamos otorgando alrededor de 400 cédulas por día, ¿sí? Y en la agencia El Batán alrededor de 350 cédulas aproximadamente por día. Esto ya incurre dentro del horario especial también hasta las 6 de la tarde. A menos de 2 días para acudir a las urnas, la agencia Bellavista no cuenta con afluencia de civiles. Esto quiere decir que existen turnos aún disponibles en la página web de la entidad. Este día, sábado 21, de 8 a 2 de la tarde, estaremos igual aperturadas las agencias en la zona 6. 2 en la ciudad de Cuenca, la agencia Bellavista, la agencia El Batán. En la provincia de Cañar estaremos la agencia Sogues y en la provincia de Morona, Santiago, estaremos con la agencia Macas. José Pesantes realizó un llamado a la ciudadanía para poder cedularse a tiempo. Recordó quienes tengan problemas de acceso a la plataforma virtual podrán acercarse presencialmente hasta los módulos de soporte. El día sábado y domingo es específicamente para las personas que tienen que sufragar. Esto es, mayores de 16 años que ya están aptos para sufragar y obviamente el resto de personas que no cuenten con el documento de identidad por pérdida, por robo. Recordar que el artículo 12 del Código de la Democracia establece que para ejercer el derecho al voto, los ciudadanos podrán presentar la cédula de identidad o pasaporte, sin importar que estos documentos estén o no vigentes. Aproximadamente 37 a 38 agencias a nivel país que están con estas jornadas especiales de atención y con los horarios extendidos también. Y los establecimientos educativos que están designados como recintos electorales este 21 de abril tendrán clases virtuales al día siguiente. Así lo informó el Ministerio de Educación. En el comunicado, la cartera de Estado publicó el nombre de las 3.983 instituciones. Esta medida es habitual después de un proceso electoral debido a que es necesario desmontar las mesas de votación y realizar el respectivo orden dentro de los establecimientos. Estos comicios se realizarán en medio de una profunda crisis energética. Yanis Andrade nos explica cuál es el escenario eléctrico previo a la consulta popular y el referéndum. Ecuador vive un nuevo proceso democrático y una vez más en medio de un complicado contexto. Entre tantos temas, el más actual, la crisis energética. Esta tuvo su antecedente en los últimos meses del mandato de Guillermo Lasso. Luego de un grave periodo de estiaje se dieron los primeros apagones. Una problemática que no se veía en el país desde hace al menos unos 15 años.
La situación fue suscitada en un momento de transición de gobierno, siendo uno de los tantos desafíos a los que se enfrentaría el presidente Daniel Noboa, quien una vez posicionado declaró en febrero de este año el fin de los apagones, anuncio que coincidió con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Competitividad Energética. Con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Sin embargo, tan solo 2 meses después, Ecuador atraviesa una situación similar e incluso más caótica. La única diferencia es que en esta ocasión, el gobierno llamó a las suspensiones de energía desconexiones de emergencia. En este nuevo capítulo, las autoridades nacionales presentaron una denuncia contra 22 funcionarios de dicha cartera de Estado por paralización del servicio público. Esto después de que una investigación preliminar hallara indicios de que se ocultó información sobre la verdadera situación del sector. Ante esto, Noboa pidió a la ahora exministra dimitir de su cargo, además de la suspensión de la jornada laboral en los sectores públicos y privados el 18 y 19 de abril. 600 millones de dólares es lo que necesitaría el país para conseguir los megavatios adicionales, o al menos es lo que estima Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, quien enfrenta un posible juicio político debido al mal manejo de la crisis energética durante su gestión. ¿Verdadero o no? La situación económica del país no es la mejor para afrontar tal problemática. Por su parte, el primer mandatario aseguró que se trata de un sabotaje para afectar los comicios de la consulta popular. No obstante, la presidenta del CNE afirmó que desde el gobierno garantizaron el normal suministro de energía durante el proceso electoral. Yanis Andrade, Noticias Oromar. La tarde de este 19 de abril, la defensa de Carlos Polit terminó la presentación de sus testigos. El excontralor decidió que se acogerá al derecho al silencio. Esto deberá ser explicado al jurado, pues esta decisión no puede ser entendida como una aceptación de responsabilidad o algo negativo. El abogado de Polit presentó 2 testigos que habían rendido su testimonio anticipado en Bogotá en enero de 2024. Se trata de Pedro Solines, ex superintendente de bancos y ex secretario de la Administración Pública del Correísmo, y Mercedes Varas, ex trabajadora de la Contraloría. El lunes 22 de abril está previsto que la Fiscalía y la Defensa presenten sus exposiciones de cierre. El Consejo de la Judicatura aprobó de forma unánime el reglamento del concurso público para la selección y designación de más de 500 jueces de cortes provinciales, tribunales de lo contencioso administrativo y de otras unidades judiciales a escala nacional. Se prevé que el proceso, que costará unos 3,5 millones de dólares, arranque en mayo de 2024 y tendrá 5 fases: convocatoria, postulación, méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social. Luego de la etapa de impugnación, los postulantes se someterán a exámenes de confianza conforme la metodología que apruebe la Dirección General de la Judicatura. Es momento de la primera pausa comercial, amigos, pero quédense en nuestra sintonía porque ya volvemos con más noticias de su interés. No cambie de canal. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Alcaldes, concejales, asambleístas y hasta candidatos a la presidencia han sido asesinados en los últimos meses. En la siguiente nota recordamos algunos de los casos más recientes. José Maldonado, el alcalde de Portobelo en El Oro, se une a la larga lista de autoridades asesinadas en Ecuador. Maldonado fue acribillado a tiros la mañana de este 19 de abril, cuando estaba realizando actividades personales, y menos de 48 horas antes, otro alcalde, José Sánchez, fue abatido en Ponce Enríquez, tras un violento ataque armado, donde también murió su guardaespaldas. Su predecesor en el cargo, Baldor Bermeo, también fue víctima el año pasado de un atentado, del que logró salir con vida. Hace menos de un mes apareció asesinada dentro de un automóvil junto a su coordinador de comunicación, Brigitte García, la alcaldesa más joven de Ecuador. Con 26 años, García estaba al frente del cantón de San Vicente, en Manabí.
Los crímenes tanto de García como de Sánchez se produjeron bajo el conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa contra las bandas criminales. En el contexto de las elecciones locales de 2023, fue victimado Omar Menéndez, candidato a alcalde del municipio de Puerto López. Al día siguiente resultó electo de manera póstuma, con el 46,22% de los votos. En esa misma campaña electoral fue asesinado Julio César Faracho, candidato a alcalde de Salinas, mientras realizaba un acto proselitista. La ola de violencia política creció en el marco de las elecciones generales extraordinarias de 2023, con el asesinato de Rider Sánchez, candidato a asambleísta por Esmeraldas. Siguiendo con el sonado asesinato del alcalde de Manta, Agustín Entriago, uno de los más populares del país, reelegido con el 61,25% de los votos, en un ataque donde también falleció una joven futbolista. Pocas semanas después, el 9 de agosto, llegó el crimen de Fernando Villavicencio, que dio la vuelta al mundo. El hecho de sangre quedó captado en video. En las imágenes es posible ver el momento en que disparan contra el vehículo de Villavicencio a la salida de un mitin político en Quito. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y precisamente sobre el asesinato del alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado, la policía informó que el burgomaestre no contaba con seguridad porque nunca la había solicitado. Jorge Maldonado, alcalde de Portobelo de la provincia del Oro, fue asesinado en un ataque armado mientras se encontraba en la vía pública. Al parecer, unos dos sujetos al bordo de una motocicleta color negra, entendemos que es de nacionalidad venezolana, han procedido a realizar varias detonaciones en contra del señor alcalde, que al parecer se encontraba haciendo algún tema de emergencia personal. Producto de esto, es trasladado hasta su centro de salud, en donde ya el señor fallece. Maldonado ocupaba su primer cargo público tras ganar las elecciones seccionales de 2023 de Portobelo, con el 37,49% de los votos. Tuvo un pasado en la actividad minera, siendo gerente de compañías dedicadas a ese rubro. De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, dejó de ser su representante legal previo a su posesión como alcalde. El coronel Álvaro Rocha indicó que el burgomaestre no contaba con seguridad policial, debido a que nunca la había solicitado. Tras el crimen, se dispuso dar custodia a los alcaldes de los 14 cantones que conforman la provincia de El Oro. Bueno, esta decisión se le está tomando con las situaciones que han pasado en estas últimas 24 horas, entonces se ha dispuesto que cada uno de los jefes de distrito que tienen sus diferentes cantones al mando, que coordinen directamente con los señores alcaldes para poder dar este servicio de seguridad a los señores alcaldes. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, reaccionó en sus redes sociales mediante un comunicado, donde volvió a exigir seguridad para las autoridades locales. A esas palabras se sumó el municipio de Portobelo, quien publicó una nota de pesar ante la pérdida de su líder. A su vez, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó enérgicamente el crimen de Maldonado. Este suceso ocurre 2 días después del asesinato de José Sánchez, alcalde de Camilo Ponce Enríquez, cantón también ubicado en el sur del país. Ambas localidades tienen como actividad principal la minería. Mirly Macías, Noticias Oromar. La presidencia de Ecuador publicó una lista de los criminales más buscados por el eje de seguridad. Allí se encuentran los nombres de líderes de algunas organizaciones delictivas catalogadas como terroristas por el gobierno. Por ejemplo, Adolfo Macías, alias Fito, y Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico. También aparece Álvaro Montaño, alias Palanqueta, pero él fue trasladado a la penitenciaría del Litoral a finales de enero de 2024 desde la cárcel de Turi en Azuay. El Ministerio de Energía y Minas informó la noche de este 19 de abril que los cortes de energía a escala nacional para este sábado 20 de abril se han establecido con menor lapso de tiempo. Estos pueden ser consultados en www.recursosenergia.gov.es. También se anunció que para el día domingo 21 de las elecciones no se ha programado la suspensión del servicio eléctrico en ninguna provincia debido a las últimas precipitaciones registradas en el país, especialmente donde se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas. Manta se prepara para más problemas, pues además de los cortes de energía, el desabastecimiento de agua también afecta a la ciudad. Ligner Mendoza con los detalles. Tras cuernos, palos.
dice ese populoso refrán que se utiliza en Manabí, y es que en Manta, específicamente, además del problema de falta de electricidad, también se está viviendo un inconveniente por la falta de agua, generado por la misma falta de energía en las plantas que potabilizan el líquido vital y lo envían hasta la urbe. Nuestras plantas funcionan con electricidad y dependemos exclusivamente del Sistema Interconectado Nacional por las grandes capacidades de consumo eléctrico que se manejan. Y tenemos nuestras plantas fuera de nuestro cantón. Entonces, está una en Rocafuerte y otra en Santana. Entonces, lo que suceda en otros cantones nos afecta directamente a nosotros. Para subsanar un poco este inconveniente, la empresa pública Aguas de Manta ya ha enviado una solicitud al gobierno nacional para coordinar de mejor manera los cortes de electricidad en las plantas potabilizadoras. Esperaremos una respuesta positiva, sería la mejor forma de ayudarnos. O en todo caso, si es que no se puede porque, digamos, la carga eléctrica que necesita la provincia, no da para que no se corten específicamente estas plantas, por lo menos minimizar el tiempo de corte y no como ahora que tenemos alrededor de 8 a 12 horas en cada una de las plantas, lo cual nos hace mucho daño porque no solamente es que separe planta ceibal, sino que separan las plantas intermedias en diferente horario que planta ceibal. La falta de agua en la ciudad de Manta ya era un problema antes del inicio de los apagones. Si contamos con que Manta ya tiene un déficit en producción de 120.000 metros cúbicos que necesita, actualmente potabilizamos 90.000, al momento que hay una paralización de más de 8 horas, pues obviamente se producen serios desabastecimientos, sobre todo en la zona alta. A día de hoy, saber cuándo se solucionará este inconveniente es una incógnita, pues tampoco se tiene claro hasta cuándo perdurarán los cortes eléctricos en todo el Ecuador. Esta emergencia que nos trae cortes eléctricos, desabastecimientos, no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana. No vamos a tener que establecer un plan de sectorización muy diferente a lo habitual. Sectores que tienen continuidad van a dejar de tener continuidad por un tiempo para poder llegar con agua potable a los sectores que efectivamente necesitan otras condiciones de bombeo para poderle llegar, ¿no? Los planes de contingencia están listos. Sin embargo, este viernes surgió otro problema más. Como si no fuera suficiente, este prendido y apagado del bombeo produce ciertos cambios en la presión de los ductos y esto resulta con, en este caso, una rotura de más de 60 metros en el acueducto que trae el agua desde Planta Ceibal en Rocafuerte, lo cual pues nos va a tomar alrededor de 48 horas reparar. Hoy por hoy, la realidad es que no hay soluciones y a la población solo le queda rezar porque retorne el flujo eléctrico normal que permita a su vez poder contar con agua en una de las ciudades más importantes del país. Ligner Mendoza, Noticias Oromar. Con los cortes de luz, el uso de equipos para la reducción del impacto de apagones se ha vuelto necesario. Este es el caso de reguladores de voltaje y en especial de los generadores eléctricos que son ofertados en diferentes casas comerciales. Ante la crisis energética que atraviesa el país, hay una crecida demanda por adquirir equipos que reduzcan el impacto de los apagones. Por ejemplo, en el centro histórico de Cuenca, ferreterías y almacenes exhiben estos artefactos, como los reguladores de voltaje y generadores de energía eléctrica. Los usuarios sí se han acercado, han hecho consultas y obviamente han realizado la compra de los generadores de luz. Se ha de incrementar la venta de unidades. Estos aparatos se encuentran desde los $200 en el mercado y dependen de la necesidad que requiera el usuario. Aunque el de 950 vatios, uno de los más cotizados, abastece para el encendido de focos y hasta un refrigerador de 12 pies. Solo requieren el funcionamiento para la primera planta, unos cuantos focos o laptops. Entonces, dependiendo a eso, buscan la mejor opción en los generadores eléctricos. Y es que comprar estos equipos se vuelve necesario para poder atender de mejor manera a los clientes. Los locales son oscuros y si no tiene buena iluminación, no se puede contar con los clientes. Tiendas, restaurantes, panaderías, entre otros negocios, son entre los comercios los más afectados, puesto que afirman que deben tomar precauciones para que sus electrodomésticos no se vean averiados por los cortes de luz. Es que con lo que llega a veces con potencia uno tiene que tener cuidado, pues para que no vayan a dañarse los equipos de frío, se dañan los productos también. Con la declaratoria de emergencia del sistema eléctrico, no hay fecha y hora establecida para el fin de los apagones.
Si bien el gobierno nacional declaró esta emergencia por 60 días, el tiempo es prorrogable en caso de ser necesario. En otro tema, el Ministerio de Educación dio a conocer que 64.024 estudiantes abandonaron sus estudios en la costa y Galápagos durante el año lectivo 2023-2024. La cartera de Estado señaló que la mayor parte de estas deserciones escolares se registraron entre los alumnos de educación general básica, dando un total de 56.879 menores que dejaron las aulas, mientras que de inicial fueron 7.889. Entre las causas del masivo abandono se encuentran la crisis de seguridad, la pobreza, el acoso y presuntos casos de extorsión. Ahora les contamos que concluyó la colocación del piso del puente sobre el río Lelia en el kilómetro 82 de la vía Aloac-Santo Domingo. Este 18 de abril concluyó la colocación del piso del puente Delta sobre el río Lelia en el kilómetro 82 de la vía Loac-Santo Domingo, resultado de los trabajos realizados por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano. Una vez culminado este proceso, las labores continúan por parte de los contratistas para adecuar el acceso y la señalética. El día de ayer culminaron con la colocación de los pisos y esperamos el día lunes que concluyan el trabajo 100% por parte de ellos con la colocación de unas juntas en la entrada y salida al puente. Mientras cerca de 15 personas se encuentran trabajando para culminar los trabajos complementarios en el lugar, conductores continúan a la expectativa en que esos trabajos culminen en el tiempo establecido. Claro, eso es lo que más necesitamos, por lo que ya tenemos de viajar y a veces no hay, tenemos que hacer transbordo de allá para acá. Necesitamos que sea el paso ya lo más pronto posible que sea. Bueno, ya está en manos de la prefectura en este caso, ¿no? Y del Cuerpo de Ingenieros. Ojalá Dios quiera, ya en estos días, para el 23 está programado supuestamente. Tenemos que nos ayuden y nos faciliten lo más pronto posible, porque la necesidad es urgente para el tema económico, productivo, para todo el país. La vía Loac-Santo Domingo estuvo cerrada durante la noche de este 18 de abril por la colocación de una alcantarilla en el lugar. Sí, faltaría solamente la capa de rodadura en asfalto, pero en sí la colocación de la alcantarilla ya está concluido y su relleno también. En unos días ya estaría habilitado. La prefecta dio como fecha el día 23 de abril. Esperamos ya para esa fecha estar inaugurando el puente. Hasta el momento la vía se mantiene habilitada con su puente alterno, mientras autoridades aspiran a entregar el puente Delta el próximo 23 de abril y habilitar el paso vehicular. Nos separamos nuevamente por unos segundos, pero en breve regresamos para revisar los sucesos más recientes en nuestro país. Quédese con nosotros. 21:38. Un hombre fue asesinado este viernes 19 de abril en el Cantón Valencia, provincia de Los Ríos. El hecho se registró en la avenida García Moreno, fuera de la notaría de la localidad. La víctima, que responde a los nombres de Eduardo Luis N., comerciante del Cantón El Empalme, se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptado por los sicarios, pero al intentar huir se desplomó sobre la calzada. La Policía Nacional se trasladó hasta el sitio para acordonar el área y empezar con las investigaciones. La Fiscalía procesa a 14 personas, entre ellas 10 policías por presunta delincuencia organizada con fines de narcotráfico en el denominado caso Jaguar. Las audiencias de formulación de cargos contra los detenidos se desarrollaron en Guayaquil y Quito. En la urbe porteña, el juez de la causa dictó prisión preventiva para un ex policía y un policía en servicio activo, mientras que para otros 7 procesados, también policías activos, el magistrado dictó prohibición de salida del país y presentación cada 3 días. Esto mismo se dictó para los 5 restantes. En total, 4 de los 14 detenidos deberán cumplir prisión preventiva por disposición de los jueces. Un operativo realizado en el Guasmo Sur de Guayaquil contra la extorsión dejó 2 personas detenidas, además de armas, municiones y explosivos decomisados. La FICE lideró la denominada Operación 88. El despliegue en territorio fue en la cooperativa 10 de agosto del Guasmo Sur. Allí, dentro de un domicilio, se encontró un arma, drogas, celulares y una moto en la que cometían sus fechorías. Ahí se logró privar de libertad a 2 personas, una
que ya tenía una orden de detención por el delito de asesinato. La segunda persona no registra antecedentes. Uno de los detenidos, Dani T., de 35 años y ecuatoriano, registraba antecedentes por tenencia de armas y asesinato. El otro, Brian A., de 30 años, también ecuatoriano, no tenía registros delictivos. A las cuales se las logró ubicar a través de allanamientos de 2 inmuebles, donde aparte de encontrarlos a ellos también se recabaron indicios asociativos que con la debida cadena de custodia fueron ingresados en el centro de acopio de indicios y evidencias para las pericias e investigaciones correspondientes. La Policía Judicial reiteró a los ciudadanos la importancia de denunciar y en caso de temor a represalias, hacerlo por canales alternos como el 911, el 131 o el 1-800 delitos, en los cuales se guarda absoluta reserva de la identidad. Cristian Arias, Noticias Oromar. El apoyo de la UNACE al trabajo de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión se hizo sentir en Durán y Chongón, donde se ejecutaron operativos en las últimas horas. En dichas intervenciones se logró la captura de 3 sospechosos de extorsión. Uno actuaba haciendo la llamada, el otro recibía el dinero y el último retiraba la cantidad entregada por las víctimas. De acuerdo a la información preliminar, se tienen los indicios suficientes para probar la participación de estos individuos en el delito de extorsión. La UNACE, que está encabezando, liderando este grupo interagencial FICE, también realizó otra intervención en horas de la madrugada, en 2 sectores, en Durán y en Chongón, donde se logró la aprehensión de 3 personas que hasta el momento, dentro de las investigaciones preliminares, tendrían una individualización en el cometimiento de este tipo penal. El uno hacía la llamada extorsiva, el otro recibía el dinero y el otro retiraba el dinero. Y luego de que se resuelva su situación jurídica, se podrá establecer ese nexo causal entre la materialidad de infracción y la participación de los presuntos responsables. Se podrá confirmar esta información preliminar en cuanto a la individualización y su grado de participación en estos delitos cometidos. En Guayaquil, una joven de 22 años murió tras caer de lo alto de una terraza donde se llevaba a cabo una fiesta. Mi amor, dime algo, mi amor. Mi amor, aquí estoy contigo, tranquila, ya llega la ambulancia, mi amor. Y la ambulancia llegó, pero no sirvió de nada. La chica ya había fallecido. Fue identificada como Karen Jara, de apenas 22 años. Ella, junto a decenas de jóvenes, había estado bailando y bebiendo en la terraza de un domicilio en Bellavista Alto. Estaba sentada, se puso justamente ahí. Y lo peor es que forzaron, o sea, eso siempre andaba cerrado, estaba siempre cerrado, pero como se fue la luz, yo creo que por la calor forcejearon para que entre un poco de viento, ¿no? Y ya, se fue para atrás, sí, lastimosamente. El corte de energía interrumpió la fiesta y como tenían calor abrieron un ventanal para que entre aire. La chica se habría sentado en el borde de la ventana para después caer de manera accidental. Los vecinos se quejan porque las parrandas son constantes en el lugar. Aparentemente el accidente ha pasado, dicen 4 de la mañana, pero la música estuvo hasta las 5 de la mañana. A esa hora recién apagaron generador, apagaron toda música. El problema es que empezó esto el jueves de noche, amanecer, viernes santo y se quedaron hasta las 7 de la mañana. Luego siguió el sábado y todos los fines de semana. ¿Por qué empezó ayer? Porque justamente ayer era como feriado. Entonces, eso aquí no se puede dormir, porque la música es demasiado... Es una mala vecindad, señor. Bastante mala vecindad. No sé, hay cámaras por todos lados, viene la policía, pero nadie dice nada. Se supone que estamos en una zona residencial. Y estamos ahorita prácticamente, bueno, ley seca empieza hoy mediodía, pero... Aunque todo hace pensar que se trata de un lamentable accidente, el personal de criminalística recopiló todos los indicios, incluso material de cámaras de video para su revisión.
La investigación buscará esclarecer la forma en que se produjo la trágica muerte. Cristian Arias, Noticias Oromar. En horas del mediodía de este viernes, 6 postes de alumbrado y telecomunicaciones fueron arrancados del suelo y sus cables quedaron tendidos en la calzada, causando la suspensión del servicio en sectores de la Ciudadela Naval Norte. El hecho se produjo en la avenida Sufragio Libre, a pocos metros de la delegación provincial del CNE en Guayas. Se sospecha que un camión de gran altura habría topado el cableado, ocasionando que este se arranque. El equipo de Noticias Oromar estuvo presente al momento que ocurrió el hecho y constató que personal de CENEL llegó al sitio para iniciar labores de reparación y restablecer el servicio. Y bueno, Tania, amigos televidentes, estamos llegando a esta parte final de este servicio informativo también de esta semana, pero recuerden que este domingo Ecuador tiene un deber patriótico, Tania. Así es, Ligner, así que los invitamos a que nos acompañen en nuestras 3 emisiones especiales por la consulta popular y el referéndum. Tendremos a nuestros equipos desplegados en puntos estratégicos para llevarles hasta su pantalla todos los detalles de este acontecer democrático de nuestro país. Ligner. Efectivamente, equipos desplegados en Quito, Guayaquil y por supuesto Manabí, la tercera provincia más grande de nuestro país, en puntos estratégicos y evidentemente con los actores políticos del momento. Así que los esperamos este domingo, nuestra primera emisión a las 7 de la mañana, luego nos enganchamos a las 16 horas con 30 y posteriormente, por supuesto, 20 horas en una emisión extendida de lo que será Noticias Oromar Dominical con todos los pormenores de una nueva consulta popular. Así es, Ligner. Bueno, amigos, nos despedimos. Gracias por su compañía. Excelente fin de semana.